hoy la hemos titulado que los falsos maestros realmente se identifican por su conducta, no como por lo que hablan solamente, no como se visten. Si vimos las imágenes de los que mostramos, tienen apariencia, digamos, piadosa. Los fariseos tenían una apariencia nítida, pulcra, túnicas blancas, apariencia de piedad, pero eran falsos también, falsos maestros de la época de Jesús, al igual que los saduceos. Entonces, no es por su forma de hablar, por su forma de vestir, ni por su parecer, que se identifica un falso maestro. Ahora lo que nos va a decir Pedro, en esta parte de la escritura que vamos a leer, que al final es por su comportamiento, por la conducta, podemos identificar tarde o temprano, ¿verdad? Porque entran solapadamente, paulatinamente, pero finalmente lo falso no pueden encubrirlo siempre. Entonces su conducta para siendo una conducta perversa, mala, destructiva, que los hace evidenciarse como falsos maestros. Entonces la primera verdad que vamos a ver hoy vamos a ver del capítulo 2 de los versículos 12 al 22 de la segunda carta de Pedro. Y vamos a leer el versículo 12 y comenzamos con la verdad número 1, una descripción de los falsos maestros. Esa es la primera verdad, una descripción de los falsos maestros. Y vamos a comenzar con el versículo 12. Leamos el versículo 12, está en la Biblia de las Américas. Dice: pero estos, como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Realmente el apóstol Pedro está haciendo una comparación, es una metáfora, es una analogía, también se le llama. Está comparando a los falsos maestros en su conducta. Al final se comportan, al final se paran comportando como animales irracionales. Es decir, su conducta es insensata. Se comportan no como seres humanos, sino demuestran la maldad, lo salvaje, lo animal que hay dentro de su ser. Pero Pedro dice, al final serán presas de su propia conducta, porque blasfeman lo que ignoran. Es decir, al final algunos de ellos paran blasfemando contra Dios mismo. El hecho de que Arrio en el tercer siglo diga que no exista la Trinidad, pero afirme que Jesucristo no es Dios ni es de la misma esencia, está realmente blasfemando contra Dios. Está blasfemando contra Jesucristo mismo. Lo está colocando a un nivel de criatura y no de creador, mientras que hay muchísimos textos en la Biblia que nos hablan de la preexistencia de Cristo, de que Él es el creador de todas las cosas, que por Él existen, que Él es el centro de la creación. Paran blasfemando. Y pecan constantemente y se alegran por hacerlo. Eso es lo que uno ve ahí. Dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. A un falso maestro realmente, ya en su conducta, no solo se alegra por pecar, lo hace constantemente, sino que no tendrá arrepentimiento. Contrario a un hombre o una mujer de Dios, creyente o ministro, que si por alguna razón comete un pecado, le duele profundamente, el Espíritu Santo le da testimonio, se contrista y hay un dolor. ¿Por qué? Porque ahora él realmente tiene al Espíritu de Dios y sabe que ha pecado, pide perdón y se arrepiente. Pero el falso maestro no se arrepiente, se alegra de estar pecando, se alegra por hacerlo. Por eso aquí hablan de que también son manchas e inmundicias. Cada vez su conducta es más manchada. Los que tienen claridad de percepción espiritual los identifican, pero los que están engañados no lo ven así. Pero hay manchas, se van observando manchas cada vez más grandes en su conducta, en su forma de ser, en las áreas de su vida. Son engañadores,
Veamos ahora el versículo 13, por favor. Regresemos al 13. Dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres, disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Es decir, los llevan a una vida disoluta, a una vida desenfrenada. Poco a poco los van llevando y los van llevando a los que han engañado. Y por eso es que terminan en tragedias como la que mencionábamos con Jim Jones. También hubo una tragedia donde se incendiaron todo y murieron quemados ahí en Dallas, Texas. Otro líder, Koresh, David Koresh, y otro, también había salido de una de las iglesias que vienen de la Reforma Protestante, el falso maestro. Y los que estaban ahí, estaban armados, y cuando vieron que ya habían llegado por ellos, incendiaron todo y se murieron todos los que estaban ahí adentro. Terrible, poco a poco. Así que son engañadores, se deleitan en sus engaños y viven al final una vida totalmente indecente, incorrecta. Versículo 14. Estamos hablando de la conducta. Los falsos maestros se identifican por su conducta. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Por ejemplo, David Koresh también fue acusado de abusar sexualmente de mucha de la gente que estaba siguiéndolo. Tienen los ojos llenos de adulterio, pero también practican el adulterio, la fornicación. No cesan de pecar, pecan constantemente. No hay santidad realmente en los falsos maestros. Apariencia tiene, pero no la hay. Convencen a otros, tienen la facilidad de persuadir, de convencer. Aquí cuando dice que convencen y persuaden, lo que dice el texto es que ellos tienen, cuando la Biblia usa la palabra seducen, en griego significa poner una carnada. Es como poner un cebo. Es como ponerle la carnadita al pez que se va a pescar. O ponerle un cebo a la rata que se quiere apresar. Tienen la habilidad de presentar una cosa muy atractiva para persuadir, eso sí, a los que son inestables, a los que no han crecido espiritualmente, a los que están débiles espiritualmente. Sigue diciendo el texto, explicando el versículo 14, que son codiciosos, son avaros. La codicia y la avaricia es un pecado de muerte. Así lo describe Pablo en 1 Corintios. Todos aquellos que codiciaron, y lo compara con el pecado de la idolatría. Por eso la codicia, la avaricia, es uno de los pecados capitales. La palabra capital quiere decir cabeza, importante. Ese pecado es importante en el sentido negativo que puede degenerar en cometer otros pecados. Porque muchos por avaricia matan, por avaricia roban, por avaricia son infieles, por avaricia se venden, por avaricia sobornan. La codicia y la avaricia es uno de los pecados terribles. Pero la conducta de los falsos maestros es que también son avaros. Ahora cuando el texto dice son hijos de maldición, ¿en qué otro texto de la Escritura, vamos a ver atentos ahí, se menciona esa frase de hijo de perdición? ¿A quién se refiere cuando en otra parte de los evangelios se usa la frase hijo de perdición? Se refiere a Judas, el hijo de perdición. Aquí se está de maldición, de perdición, sinónimo, maldición, perdición. Está refiriéndose que realmente no son nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque el que ha nacido es un hijo de bendición. El que ha creído en Jesucristo es un hijo bendito. No está hablando de hijo de maldición o de perdición, como en el caso de Judas. Versículo 15, 16. Dice, abandonando el camino recto, se han extraviado.
siguiendo el camino de Balaam, al hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta, abandonando el camino recto. Aquí entra lo que se conoce como apostasía. Los falsos maestros están dentro de la iglesia, conocen cosas de la iglesia, saben la doctrina de la iglesia, pero no la viven. En algún momento dado están como en el camino correcto. Incluso algunos de ellos pudieron haber saboreado algo, degustado algo de la verdad de Dios, pero por cuanto no han nacido de nuevo, realmente paran desviándose. Es una apostasía. ¿Estuvieron en el camino recto? Sí, estuvieron en la iglesia, escucharon una palabra, estuvieron allí, pero finalmente salieron de ahí y se desviaron a un camino de perdición, como es el camino de Balaam, que otra vez se refiere al camino de la codicia y la avaricia, que termina en perdición. Versículo 15 habla también de que ellos viven realmente entonces para su vientre y su ego. Pablo le tiene que decir, hablando no de maestros, sino de falsos apóstoles. Los falsos apóstoles que los han engañado a ustedes, les dice a los corintios, han llegado con ustedes diciendo que son superapóstoles. Los impresionan en la forma que hablan, los impresionan en la forma que se visten. Pero realmente lo que están haciendo con ustedes es aprovecharse de ustedes. Ellos están viviendo para su vientre y por su ego. Ellos quieren reconocimiento. Ellos quieren ser el centro de atracción. Ellos quieren ganar protagonismo. No son humildes. Por eso ustedes se han confundido, porque cuando me ven a mí, dice Pablo, y yo vengo a servirles y no les pido nada, más que su atención y su corazón, y les sirvo por amor, entonces ustedes creen que yo soy el falso. Pero ellos son los falsos. Versículo 17. Dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Versículo 17. En otras palabras, hacen mucho ruido, pero son nada. Son hipócritas. Dicen ser algo, pero no lo son. Y usa unas figuras, Pedro. Son como manantiales sin agua. Un manantial sin agua realmente no es manantial. Ellos dicen que son manantial, pero no tienen agua. Son como una bruma pasajera, es decir, una nube sin agua, una nube que no trae nada realmente. Versículo 18. Pues hablando con arrogancia, hablan con arrogancia y vanidad, seducen, ponen cebo, ponen carnada atractiva, doctrinas bonitas que se ven como libertad, como justicia, como amor, comprensión, etcétera, etcétera. Seducen mediante deseos carnales, poco a poco, lo que se va mostrando es su sensualidad. Sigamos leyendo, regresemos. Por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Está hablando también de que ellos atraen más a los que están también no muy espirituales, a los que son débiles, a los que primeramente pueden engañar. Ahora, hay que hacer la diferencia. Ellos pueden engañar por un tiempo a un cristiano nacido de nuevo, pero el cristiano nacido de nuevo realmente se dará cuenta finalmente que es un falso maestro, porque tiene el Espíritu Santo, Dios tendrá misericordia de él. Pero puede ser que también jale a muchos que no son nacidos de nuevo y que anden carnalmente, sensualmente. ¿Por qué? Porque los iguales en ese sentido, digamos que se atraen. La carne atrae carne. El espíritu y la carne se oponen. Lo espiritual se opone a lo carnal. Eso lo explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, todo el capítulo 5. Dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, entre las obras de la carne, que son fornicaciones, adulterios, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, borracheras, herejías, hechicerías y cosas semejantes.
Esto se opone al fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre o templanza y dominio propio. Se oponen, pero el que es carnal atrae al carnal. Entonces los van atrayendo. Son seductores, son insolentes, pero también llenos de vanidad. Ahora, veamos una descripción, punto número 2, de sus seguidores. Versículos 18 al 22, pero vamos a leer primero el versículo 18. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen. Los que los siguen son los seducidos, los engañados, ¿verdad? Mediante deseos carnales. Ahí está. Y los deseos carnales no solo se refiere a los deseos sexuales, sino a los deseos de la carne, de placer, a las cosas materiales. Entonces ahí los van jalando, son seducidos, paran siendo inmorales también, y después están viviendo una religión que es libertina, en lugar de la verdadera libertad. La verdadera libertad nos hace responsables, nos hace prudentes. El que es auténticamente libre sabe que esto es malo y esto es bueno y anda en lo bueno. Pero el libertino confunde la libertad con libertinaje. Mucha gente que no es nacida de nuevo dice, yo no voy al evangelio porque ahí me van a dar una lista de prohibiciones. Yo quiero ser libre, dice, yo quiero hacer lo que quiera. Soy libre y hago lo que quiera, pero lo que hace son placeres pecaminosos. Entonces está esclavizado en el pecado, pero él dice que es libre. Lo mismo le pasa a los seguidores de los falsos maestros. Versículo 19. Dice, les prometen libertad. Ah, qué promesa tan bella. Mire, desde tiempos inmemoriales, desde los inicios de la creación de la humanidad, cuando el hombre escucha un mensaje de libertad, es muy atractivo. Libres físicamente, libres moralmente, emocionalmente, mentalmente, libres de todo yugo de esclavitud. Ese mensaje es atractivo. El problema es que los falsos maestros prometen libertad espiritual, pero ellos son esclavos de sus propias corrupciones, de su propio pecado. Por eso dice el versículo 19, sigamos leyendo, por favor. Mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Los falsos maestros están esclavizados en su propia carnalidad y su propia corrupción. Versículo 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sigamos leyendo. De nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Aquí está hablando, aquí tenemos que explicar bien. Aquí se puede hablar de aquellos que tienen conocimiento del Señor Jesucristo, conocen algo y digamos que un tiempo dejaron de hacer lo que antes hacían, pero realmente no nacieron de nuevo y volvieron a la vida que tenían antes y se convirtieron en hombres y mujeres peores todavía. Dice, de nuevo son enredados en ellos, vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Puede haber un caso o algunos casos de cristianos que han nacido de nuevo, que por dejarse engañar realmente regresen al mundo y su conducta sea peor que la anterior. Pero si es hijo de Dios, el Señor tendrá misericordia y regresará. Pero mientras tanto, va a sufrir gran pérdida. Ahora, los falsos maestros no han nacido de nuevo. Tengo que reiterarlo, porque es lo que está enseñando Pedro. No han nacido de nuevo. Niegan a su propio Señor Jesucristo que los rescató. Veamos el versículo 21 y 22. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno.
Aquí, con esos proverbios que nos llevan a la imagen del perro que vuelve a su propio vómito y a la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Por qué? Porque tienen la misma esencia y no hay una transformación realmente. Aquí podríamos decir que se está refiriendo a los que son engañados por los falsos maestros y no han nacido de nuevo. Realmente eran lo que son y fueron un tiempo religiosos, escucharon, ahí se mantuvieron, pero después fueron engañados. ¿Por qué? Porque la marrana, la puerca, dice ahí, la puerca sigue siendo puerca. Aunque nosotros la bañemos, le echemos perfume, le pongamos una su gasita bonita con una moñita, y diga, qué linda está la marranita. Por favor, ahí no se vaya a ensuciar. Lo primero que va a hacer es buscar el lodo. Lo primero que va a hacer es buscar precisamente dónde revolcarse. Entonces no ha habido un cambio y una transformación. Lo mismo sucede con el perro. El perro vuelve a su propio vómito. ¿Por qué? Porque su esencia y su naturaleza no ha sido transformada. Veamos entonces que Pedro está diciendo, no hay una transformación real en los falsos maestros y en los que son engañados, y podríamos decir esto interpretando el texto, que no han nacido de nuevo. Pero ¿cuál es el fin de los falsos maestros y sus seguidores? Los seguidores no salvos. Según el versículo 12, que ya lo leímos, serán destruidos. Y habla de destrucción eterna. En el versículo 13 y 15 dice que recibirán el pago, la retribución, y en el caso de los falsos maestros de manera doble. Son doblemente responsables por engañar, embaucar a otros. Pero en el versículo 17 dice que vivirán en eterna oscuridad. Nunca fueron salvos. Vivirán en eterna condenación porque nunca nacieron de nuevo. Pero también pagarán muy, muy alto por su rechazo de Cristo. Al final rechazan al propio Señor que los salvó, como dice al principio. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Hoy, en pleno siglo XXI, miles de personas están siendo engañadas por cientos de maestros que los llevan a religiones, pseudo-religiones esotéricas, mágico-religiosas, espiritistas, y están yendo tras la perdición, tras la maldición y la condenación eterna. Se han multiplicado los falsos maestros que salen de las iglesias protestantes evangélicas. Mencioné algunos casos, pero hay decenas y quizás hasta cientos. La iglesia hoy tiene entonces que tomar una postura genuina, una postura real. Usted y yo que somos nacidos de nuevo, somos el testimonio que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Usted y yo con nuestro testimonio estamos diciéndole al mundo que de verdad el mensaje de Jesucristo es verdadero, que cambia a las personas, que las transforma, que las salva, que las hace nuevas criaturas. Nuestro testimonio es muy importante, porque si ellos ven que nosotros somos diferentes, hablamos de manera diferente, nos conducimos de manera diferente, reaccionamos de manera diferente, vivimos una vida justa, recta, íntegra, santa, ellos dirán, muchos dirán, yo quiero lo que tienen ellos. Creerán de verdad que el mensaje de Jesucristo es lo que es, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis queridos hermanos y hermanas, su testimonio y mi testimonio es lo que puede impactar a las personas que no son creyentes. No van a convertirse solamente porque lo escuchen a usted y me escuchen a mí hablar, evangelizar. Hay que hacerlo. O me escuchen a mí predicar. Ellos van a darse cuenta y van a ser impactados cuando nos vean que tenemos el amor de Dios, que vivimos el amor de Dios, que somos diferentes,
que ya no pecamos como los impíos pecan, que no andamos viviendo una vida de libertinaje, entonces van a creer. Por eso Pablo le dice a las hermanas que tienen maridos inconversos: hermanas, no les prediquen de hecho, es decir, quiero decir de palabra, con la conducta, gánenselo sin palabras, gánenselo con su testimonio, que vean que de verdad ustedes han sido cambiadas. Ellos puedan decir: mi esposa era así, así, actuaba así, así, reaccionaba así, así, pero ahora es diferente, ahora que recibió a Cristo. El poder del testimonio, el poder de una auténtica transformación es lo que puede impactar a los que no creen al Señor. Los falsos maestros hablarán, dirán, tendrán buenos discursos, tendrán buena apariencia, tendrán buen lenguaje, pero finalmente su conducta los va a evidenciar. Y esta gente, muchos de ellos dirán: fuimos engañados, quizá tardíamente, pero se darán cuenta. Quizá algunos no. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Jesucristo de verdad nos cambió. ¿Sí o no? Jesucristo nos transformó. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de que nos hizo personas nuevas, criaturas nuevas. Estoy hablando de que Cristo puso en nosotros gozo, paz, fe, esperanza. Mis hermanos, ahora entendemos que puede ser fácil identificar a un falso maestro. Y hay que tener cuidado. Oiga bien lo que les voy a decir. Hay que tener cuidado cuando uno oye comentarios, ve comentarios en la internet, en YouTube o en las redes sociales, y a veces algunos con ligereza nombran falsos maestros a pastores, a evangelistas, quizá porque están enseñando algo que no es como muy exacto, pero eso no identifica al falso maestro. Hay pastores, hay evangelistas que con buena intención predican, enseñan, y a veces no enseñan bien porque no se han preparado ni han estudiado como debe ser la Biblia, no la interpretan bien. Gigi Ávila, un hombre santo, un hombre de Dios, un hombre que por medio de su ministerio se convirtieron miles, cientos de miles de personas. Se equivocó, dijo algunas cosas que no eran verdaderas, pero no por eso era un falso maestro. Él en un tiempo dijo, por ejemplo, la televisión es el cajón del diablo. Pero después él se arrepintió y él usaba después la televisión para predicar el evangelio. Más bien, vean si el que está predicando, vean estas características. Es una persona que peca, que se sabe de sus adulterios, que se sabe de sus borracheras, que se sabe de sus promiscuidades, de sus fiestas secretas, que se sabe de cualquier otra cosa evidente de una conducta totalmente anticristiana. Ese es un falso maestro. Por lo demás, yo les invito a que le demos gracias a Dios que Él haya tenido misericordia de nosotros y no hayamos caído en las manos de un falso maestro. Pudimos haber creído en sectas raras, pudimos haber creído en los masones, en los rosacruces, pudimos haber creído en los testigos de Jehová, los mormones, cualquier otra secta. Pero Dios tuvo misericordia y conocimos el Evangelio, el poder de Cristo que nos hizo libres. Conocimos la verdad. Actuemos entonces de acuerdo a esa verdad. Y digámosle: Padre, gracias por tener misericordia de nosotros. Demos buen testimonio, observemos, alertemos y también evangelicemos. Oremos un momento. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por enseñarnos la palabra y advertirnos que los falsos maestros realmente al final se identifican por su conducta continuada. No pasan la prueba del tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Nos buscaste, nos salvaste, nos perdonaste, nos hiciste nuevas criaturas. Tenemos la palabra de Dios. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que habitas en nuestros corazones.
Te amamos, Señor, y te bendecimos. Señor, que la iglesia, juntamente con nosotros, la iglesia tuya en cualquier parte del mundo, se levante como una luz poderosa. Somos la luz del mundo. Que seamos realmente la sal de la tierra y comencemos a dar un verdadero testimonio de rectitud, de integridad. Que vean que somos diferentes. Y entonces escucharán el Evangelio y se salvarán también. En el nombre de Jesús, gracias. Si hay alguna persona que no es salva y necesita el perdón de sus pecados, necesita que el Señor le haga una nueva persona, una nueva criatura, no tiene paz en su alma y sabe que si muere no irá al cielo, este es el día, esta es la hora de salvación. Si alguien se alejó del Señor pero está aquí, no se vaya sin reconciliarse. El Señor, al igual que el padre del hijo pródigo, lo recibe con los brazos abiertos. Se alegrará de que usted vuelva a Él. Lo recibirá muy bien. Hará fiesta. Y si un pecador se arrepiente, también hay fiesta en el cielo. Por eso, si alguien va a aceptar a Jesucristo por primera vez, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me vuelvo a ti. Creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Si alguien se va a reconciliar, diga también esta oración. Me vuelvo a ti, Señor, perdóname por haberme alejado. Gracias por recibirme, por amarme y perdonarme. Amén.